naturales. Naturales. Esto fue lo que dijo el ministro de Hacienda ante el Congreso. Solo el 20% lo aportan las personas naturales. O sea, tenemos la estructura totalmente volteada. Y la pregunta es, ¿y por qué? Es que en Colombia nos gusta grabar a los negocios y no a las personas naturales. No, incluso cuando uno mira la estructura tributaria, estamos grabando a ambos lados. Pero ¿alguna vez hemos hecho el esfuerzo de separar los activos improductivos de los activos productivos? No, no lo hemos hecho. Y cuando se hace o se busca hacer, entonces nos dicen, es que ustedes están grabando los activos que tienen las personas y que no producen nada. Pues sí, es eso, exactamente. Porque ¿para qué tienen activos improductivos? ¿Cuál es el objeto? Pero la preocupación en Colombia no es que tengan activos improductivos, pues todas las personas naturales tienen algún activo improductivo. Entre otras cosas, su carro es un activo improductivo, pero les gusta tener carro. Y ojalá sea una limusina. Eso sí, les gusta tener carro. Es un activo improductivo para la persona natural. Les gusta tener finca de recreo. Bueno, finca de recreo, listo, tienen finca de recreo. ¿Por qué el carro y la finca de recreo la ponen a nombre del negocio y no de la persona natural como corresponde? Porque en la persona natural, la finca de recreo y el carro no lo pueden deducir del impuesto de renta en términos de... A ver, la persona para aclarar, esto es el señor ministro de Hacienda, que es la máxima autoridad, es el capitán del barco de nuestra economía. Señor ministro Ricardo Bonilla, ministro, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Sergio. Perdón, Néstor. ¿Qué hubo? Buen día. ¿Qué hubo, ministro? Y ese lapsus, está hablando, Sergio es el productor. Estoy llamando a Blue, estaba hablando con Sergio. No, claro, Sergio, le aclaro a los oyentes, Sergio es el productor que muy amablemente lo contacta. A ver, ministro, ¿qué es lo que usted quiere hablar, dar a entender con este tema de los activos improductivos? El carro en el que yo vengo a trabajar a Blue o en el que viene Sergio a trabajar a Blue, ¿usted lo considera un activo improductivo? ¿Y qué pasa con eso? No, a ver, entendamos, es un tema de cómo se clasifican los bienes para efectos de la declaración del impuesto de renta. Y si usted puede deducir los gastos o no. Los automóviles particulares, que son los que normalmente tenemos las personas naturales, son considerados para este efecto un bien de consumo. Genera gasto, no genera ingresos. Eso es lo que se llama un activo improductivo, que no genera ingresos. Ese activo, cuando usted lo tiene como persona natural, a la hora de declarar el impuesto de renta, usted no puede deducir los gastos. Pero si lo tuviera inscrito a nombre de un negocio, lo utiliza para deducir los gastos y bajar la base gravable del impuesto de renta del negocio. Como persona natural no lo puede hacer, en el negocio sí. Entonces la discusión aquí es, ¿ese activo realmente es del objeto del negocio o no? Si el negocio es un transporte de pasajeros o un transporte de carga, ese activo es productivo. Ese es el del negocio. Sí, ministro, digamos es que son dos cosas diferentes. Usted dice, a modo de denuncia, y seguramente tiene razón, la gente para evitarse unos impuestos pone el carro a nombre de la empresa para generar unas deducciones tributarias. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor, eso está sucediendo. Y entonces, en Colombia sucede así. Y que pasa lo mismo, esta es la teoría de algunos economistas, con otros bienes, no solo con el carro, sino con la finca o con el barquito que tienen, la lancha o el yate, ¿cierto? Sí, señor, correcto, sí. Que son de disfrute personal y no del negocio. ¿Qué porcentaje de vehículos, ministro, en Colombia, yo no sé si usted debe tenerlo y debe tener el cálculo, están a nombre de empresas? El porcentaje de vehículos particulares a nombre de empresas no lo tengo. El porcentaje de apartamentos o casas que son bienes residenciales que están a nombre de empresas sí lo tengo. En Bogotá es el 10%. El 10% en casas. En apartamentos o casas. ¿Y en vehículos podría ser un porcentaje parecido? Podría ser un porcentaje parecido. Ese no está calculado porque los vehículos cambian mucho de personas, de dueños. Sí, me dice alguien aquí, ministro, que en Colombia hay 1.7 millones de carros que están a nombre de empresas. Pero eso puede ser negocio, porque pueden ser los de placa blanca. No, y los taxis, por ejemplo.
Los taxis, eso es un negocio. Y ese es el activo productivo. Con ese activo, el taxista genera ingresos. Ok, ministro, ¿y cómo va a ser usted para diferenciar entre quienes están haciendo trampa? Yo no sé si la palabra correcta sea trampa, ponen el vehículo a nombre de la empresa. A mí me parece legítimo. Es un mecanismo de evasión y la DIAN lo que tiene que hacer es efectivamente hacer control. Probablemente de los carros sea el menos complicado, el menos importante. ¿Es un mecanismo de evasión, ministro, o de elusión? De elusión, perdón, gracias por la precisión. Sí. De elusión. No, es que la evasión es un delito en Colombia, claro, ministro, como lo sabe usted. La diferencia eludir es cómo hago yo para legalmente pagar menos impuestos. Y sí, señor. Y eludir es perfectamente legítimo. Sí, eludir es un mecanismo de elusión, efectivamente. Y la DIAN tiene como compromiso buscar identificar eso, pero mucho más grave que si fuera los carros. Yo puse los carros como un ejemplo. En realidad, si uno lo mira, lo más grave es en los bienes inmuebles, como las fincas de recreo o las viviendas, o si me voy a otro tipo de bienes, los particulares que tienen aviones para su disfrute personal o yates para su disfrute personal, pero los colocan como si fuera objeto del negocio y deducen todos los gastos de esos activos en la declaración de renta del negocio. Ministro, yo hasta ahí estoy totalmente de acuerdo con usted. Si la gente pone el carro a nombre personal y lo utiliza a nombre personal, pues que pague impuestos como persona natural, ¿cierto? Sí, es un objeto de gasto realmente. El automóvil no le produce ingresos. Vale. Y no lo va a poder deducir en la declaración de renta. Pero por cuenta de eso, ministro, el mensaje, y quisiera aquí pedirle la precisión, es las personas que tenemos, no a nombre de una empresa, quienes tenemos un carrito, y usualmente es un carro, pues con unos años de uso, ¿vamos a pagar más impuestos por cuenta de que el señor ministro de Hacienda considera que el carro es un activo improductivo? No van a pagar más impuestos. Ya de hecho pagan impuestos, paga el impuesto de vehículos, paga el de rodamiento, paga otras cosas. Era una forma de explicar qué pasa cuando se declara la renta y qué es lo que se deduce. Las personas naturales no podemos deducir eso. Si lo ponen en el negocio, lo deduce y eso es un mecanismo de elusión. Si yo tengo un carro a partir de esta reforma tributaria, ¿mi carro sería considerado un activo improductivo? Es de todas las reformas tributarias, está en el estatuto tributario, no se trata ni de esta ni de la anterior. El carro no ha sido declarado nunca, ministro, activo improductivo. El carro es un bien de consumo hasta hoy en Colombia. Es que un bien de consumo es un activo improductivo. Por eso, es que no existe la categoría tributaria de activos productivos e improductivos. Ok, de acuerdo. La idea es que cuando usted declara, los activos que declara sobre los cuales genera ingresos son los que generan ingresos. Si eso es lo que genera ingresos, ese es un activo productivo. Si no genera ingresos, es considerado como si fuera un activo no productivo. ¿Y si mi carro no genera ingresos, lo metemos en la categoría activos improductivos? Sí, pero en el sentido en el cual usted no lo va a poder usar para que los gastos que genera ese activo los pueda deducir del impuesto a renta. No es que voy a pagar más impuesto al patrimonio por cuenta del carro. No va a pagar más impuesto al patrimonio. Si llegara usted a ser objeto de pagar impuesto al patrimonio, el patrimonio va a ser la suma de todos los activos. El carro es probablemente el activo menos importante de la suma de todos esos activos. Claro. Ministro, para tener plena claridad, ¿qué vehículos no serían considerados activos improductivos en esta reforma, en este proyecto de ley de financiamiento? En general, en la estructura tributaria, un vehículo que sea activo no productivo, activo productivo sí, es aquel que contribuye a generar ingresos. Entonces, un camión es un activo productivo, un taxi es un activo productivo, un vehículo bus de transporte masivo de pasajeros es un activo productivo. Pero si yo tengo afiliado mi carro particular a Uber, por ejemplo, ¿no es un activo productivo? Esa es una discusión sobre qué pasa con las plataformas. Los taxistas le dirían que eso es ilegal. ¿Y usted qué dice, ministro? Pero que den las mismas. ¿Qué hacemos? Pero, ministro, a ver, se lo pongo de otra manera. Si yo estoy oyendo... Ministro, esa pregunta, porque
le hago este ejercicio. Si yo estoy oyendo Blue Radio y acabo de escuchar la pregunta que le hace Ospina sobre meter al carro a Uber, yo digo, la manera de arreglar el tema es mañana mismo meto mi carro a Uber. Sí, y ahora Y lo vuelvo de la noche a la mañana activo productivo. Demuestre que lo puso a trabajar y que en la declaración de renta eso le genera ingresos. Tiene que demostrar ingresos, claro. No, si le genera ingresos, deduzca el gasto. Si esos vehículos, ministro, están a nombre de empresas, y estoy pensando en empresas que tienen, entre comillas, una flota de carros para transportar a su gente o para las ocupaciones de la empresa, ¿esos son carros activos improductivos o productivos? Esos son carros del negocio y efectivamente están sirviendo en el objeto del negocio. Quiere decir, son activos productivos. Están haciendo un movimiento en el objeto del negocio porque usted está transportando su personal. Y eso implica que está reemplazando el transporte masivo de pasajeros o está reemplazando una forma de movilidad. Pero ministro, mire, me voy a inventar un ejemplo acá. Yo trabajo en Blue hasta las 11 de la mañana y después tengo una empresa mía donde, no sé, presto asesorías en comunicaciones y cojo mi carro y voy y me traslado y pago un parqueadero y consumo gasolina para mis reuniones, para mis asesorías y demás. Esos gastos no los puedo descontar, no es una empresa de transporte, pero uso el carro para esa otra actividad. ¿Esos gastos no se pueden descontar? Digamos que cuando usted ya construya la contabilidad de ese otro negocio, tiene que decir efectivamente cómo se está moviendo y cómo está deduciendo esos costos. Y si los costos están asociados al ingreso que va a obtener. Es decir, usted es un consultor. Ese consultor va todos los días a alguna parte, hace visitas, entrevistas, etcétera, etcétera, y alguien le paga por hacer las entrevistas. La pregunta a la hora de hacer la contabilidad es ¿cuál es el gasto que tuvo que hacer para poder hacer la entrevista? Eso es lo que un contador le dice que puede deducir. Ok. Ministro, ¿de dónde sacó usted la tesis de la limusina? una forma de... A ver, primero debo preguntarle, ministro, debo preguntarle, ¿con qué clase de lobos es que usted anda, ministro, que tiene limusina? No, yo me encontré con una figura muy curiosa, un señor que en Colombia es relativamente importante, consultor de esas cosas, pero cuando me enteré que iba a Nueva York, en Nueva York no se movía sino en limusina para sus reuniones oficiales. Y yo dije, pero ¿cómo es posible que esté cobrando los gastos de transporte en limusina cuando perfectamente se puede ir en el metro? Pero eso es, pero ministro, eso es que el señor alquila limusina en Nueva York. Yo no conozco, decía yo esta mañana antes de entrevistarlo, yo no conozco a nadie que tenga limusina en Colombia. No, en Colombia hay pocas limusinas y las usan para matrimonio y otras cosas. Para 15 años. Sí, eso es lo que las alquilan. Eso es lo que me parece un poquito loco. Ministro, pero si usted y yo conocemos un par de personas ricas que van en carro de lujo a su trabajo, ¿ese carro, por ser un carro de lujo y de rico, es improductivo? En realidad la pregunta es, ¿ese carro solo está sirviendo para eso? Si es improductivo. Y podría irse en un taxi. Pero pues yo no tengo el derecho de tener un carro de lujo y de ir al trabajo en un carro de lujo. Puede escoger, usted tiene todo el derecho a escoger, pero así como escoge, le tiene que indicar si eso tiene sentido para efectos tributarios del impuesto de renta o no. Aquí la discusión es, ¿yo cómo uso eso para el impuesto de renta? Y ir al trabajo, ministro, no es el típico acto de una economía productiva, de todo lo que yo tengo, inclusive el carro, cualquiera que sea el carro, ¿eso no lo vuelve un carro productivo? Ir al trabajo siempre es un objeto de movilidad y yo tengo que buscar la forma de ir al trabajo. Puedo ir en bicicleta, puedo ir en carro, puedo ir a pie. Hay distintas formas de moverse y la pregunta es, ¿a ustedes le pagan un salario? Voy a ponerse un caso de un asalariado. Le pagan un salario y usted no le dicen cómo se mueve, pero le pagan un auxilio de transporte. Está incluido en el salario. ¿Y yo por qué tendría que ir al trabajo en taxi si tengo un vehículo? No, pues vaya en el vehículo. Perfecto. La pregunta aquí para efectos tributarios del impuesto de renta
es ese vehículo usted lo va a poder deducir, esos gastos del vehículo los va a poder deducir del impuesto de renta, sí o no. Vehículo particular improductivo no lo puede deducir como persona Es decir, natural. no se contaría como un activo productivo el carro que me trae al trabajo, por ejemplo. Pero, ministro, ¿por qué es deducible? Yo tuve Renault 4, yo no sé si usted tuvo Renault 4. Y ahora Tuve lo están haciendo... toda la gama de los Renault. Ministro, Ok, y ahora viene eléctrico. Cuando- Lo lanzaron el fin de semana Renault 4 eléctrico en Cuando París. usted y yo, ministro, teníamos Renault 4, eso sería deducible porque es un carro popular, ¿cierto? No, nunca fue deducible. Nunca fue deducible el impuesto de renta. Sigue siendo considerado un bien de consumo, así sea el activo de la familia. Es el bien de la familia, es con el que se mueve la familia, pero no es considerado para el efecto de la declaración del impuesto de renta algo que se puede deducir de los gastos, de los costos de ese impuesto. Ministro, ¿Qué cambiaría, ministro, en conclusión en el tema de vehículos y el tema tributario? Que finalmente lo que usted puede declarar como persona natural, deducir del impuesto de renta, son solamente dependientes y gastos genéricos. Usted no deduce en el impuesto de renta ni los gastos de mantenimiento del apartamento, ni el costo, ni la cuota de administración, ni los servicios públicos. Eso usted no lo deduce en su impuesto de renta como persona natural. Pero si lo inscribe a nombre de una empresa, usted empieza a recoger todos sus papeles y va y se los entrega al contador para que se los deduzca como gasto. Ese es un mecanismo de deducción. ¿Qué es lo que hacen muchos con las viviendas, las fincas de recreo, las acciones también en los clubes sociales y los carros? Pero Sí, señora. quiero preguntarle por los carros, ministro, puntualmente, ¿cuáles son los gastos que la gente intenta deducir cuando los pasan a SAS, a empresas o a negocios? Puntualmente, ¿qué? Los impuestos de los carros, la gasolina, el mantenimiento, las llantas, exactamente, ¿qué? el mantenimiento, la gasolina, el impuesto pagado, todo lo genera, todo lo plantea como un gasto y lo va deduciendo de la base gravable. Pero como persona natural usted nunca hace eso. Es más, ni siquiera guarda los recibos de la gasolina. Ministro, las personas con este tema de los carros se están preguntando por otras cosas. El gasto del papel higiénico de la casa, el jabón para el piso, el recibo del agua, que muchos están metiendo dentro de los gastos de sus empresas. ¿Qué va a pasar con todo ese tipo de gastos de los hogares que se están, no sé si la palabra sea, camuflando dentro de gastos de empresas que no tienen que ver con su objeto social? Que el papel de la DIAN es identificar efectivamente eso. Yo también traje otro ejemplo. Vi un mercado en un supermercado que costaba 6 millones de pesos. 6 millones. Y cuando le preguntaron a nombre de quién era la factura, la persona dijo a nombre de la empresa. Y la pregunta, cuando yo volteé a mirar el mercado, la mitad era trago, y dije, ¿eso es para el casino? ¿Eso para qué es? Si es para el casino, es de la empresa y entonces es para los trabajadores. Pero si no es para el casino, sino para la familia, ¿por qué lo ponía a nombre de la empresa? Mire, Ahí está el ministro, papel higiénico y el whisky. Y ahí habrá, pues imagínese usted. Ministro, por supuesto que aquí hay muchas variables y cada caso puede ser diferente. Pero me preguntan los usuarios de motos, que las utilizan generalmente, pues no todo el mundo, pero hay una porción importante de personas que las utilizan para trabajar, para hacer domicilios o para otro tipo de trabajos. En ese caso, ¿las motos serían activos productivos? Ahí sucede lo mismo que cuando usted utiliza el carro particular en su movimiento como negocio, no asalariado, sino de persona por cuenta propia. Es más o menos la misma situación. Cuando usted declare y el negocio le permita hacer todo ese proceso, seguramente usted va a mostrar aquí las facturas y va a decir que sí lo utilizó para el negocio y que esa es su fuente de trabajo. Sí. Señor ministro, usted, si pasara la reforma tributaria con este tema de los carros, de que las empresas no asumieran gastos personales de los verdaderos dueños de los vehículos, ¿cuánto aspira a recoger, ministro? Estamos hablando de cuánta plata. No, verá, Néstor, que curiosamente el tema era para ejemplificar qué es lo que está pasando en términos del impuesto de renta. No es para decir que aquí van a gravar más, era para ejemplificar y decir, el papel de la DIAN en este momento es comenzar a identificar qué es lo que es productivo y qué es lo que no es productivo, y que a la hora de identificar los gastos que se están deduciendo para efectos de base gravable,
sean relacionados con el negocio o no. Si no está relacionado con el negocio, no los puede aceptar. Si está relacionado con el negocio, sí. Pero usted tiene un cálculo de eso en plata, en tema tributario, ¿sería recoger cuánto? En términos reales, ese es un tema de que la elusión está dejando de percibir unos recursos para la DIAN y ese es el cálculo que tiene que hacer la DIAN. ¿De qué es lo que se puede obtener por ahí? Sí. Tengo la impresión de que fue más el susto, ministro, después de escucharlo a usted, que lo que se va a producir por efecto del susto. Era un intento pedagógico de explicar qué cosas se están metiendo en las declaraciones de renta. Bueno, pues le valoro la actitud pedagógica, es el ministro de Hacienda aclarando el tema tributario y aclarando el tema de los carros y de esa expresión activos improductivos. Ministro, sé que tiene una agenda muy apretada esta mañana, le agradezco infinitamente su generosidad. Gracias, Néstor. Efectivamente voy a empezar una reunión aquí, ya me están esperando. Sí, lo dejo, Estoy en la oficina. Me están allá haciendo señas que lo suelte, que lo deje trabajar. Gracias, ministro. Ok, muy amable. Chao. Buen día. Chao. Chao. Y que sea una